Bienvenidos a la otra cara de la moneda. ¿Se ha preguntado usted si lo que gana es mucho o es poco? De entrada, al menos yo siempre pienso que uno debería ganar muchísimo más. Sin embargo, a veces hay que ponernos en el contexto. Hay que entender cuál es la realidad nacional. Siempre decimos, bueno, las necesidades son más grandes que los ingresos, pero así es la economía. La economía es la administración de los bienes escasos. Ahora bien, ¿cómo nos ponemos a calcular si nuestro salario es bueno o cómo estamos con el relación al resto de los mexicanos? Eso es lo que hoy le vamos a responder en la otra cara de la moneda. La desigualdad extrema en México refleja lo que sucede en la parte alta y en la parte baja de la distribución de la riqueza en nuestro país. En los últimos 30 años, la economía ha crecido a un promedio del 1% anual. Mientras los multimillonarios son más ricos, una quinta parte de la población carece de un ingreso que les permita comprar una canasta básica con los nutrientes indispensables para una alimentación digna. Pero la pregunta sigue siendo, ¿con cuánto vive un mexicano promedio? Es muy probable que usted diga, lo que gano no es suficiente. Bueno, en las reuniones con sus amigos siempre dirá que gana más o que le alcanza mejor, pero ese es un tema de sociología en el cual no me voy a detener. El INEGI acaba de realizar un estudio de cuánto ganan los mexicanos. Y déjeme explicarle cuál es la mecánica de este estudio, que no solo la usa el INEGI, sino en todo el mundo es empleada esta fórmula. Se divide la población en 10 cajones, deciles. Un decil que cabe el 10% de la población, otro y así van subiendo. Y eso permite saber cuánto se necesita de ingreso mínimo para estar en cada uno de los deciles de la economía. Los datos que suelen revelar estos estudios son francamente impresionantes. Sabemos, y desde hace mucho tiempo, que el salario promedio de quienes cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social son 8,500 pesos. Sabemos también que los mexicanos que cotizan a la Seguridad Social, que tienen acceso al sistema bancario, ganan entre 6 y 8,000 pesos. Que eso es más o menos el objetivo que tienen instituciones que han crecido muchísimo y que han tenido mucho éxito, como es Banco Azteca. Entender que la inmensa mayoría de los mexicanos gana entre 6 y 8,000 pesos cuando tienen un trabajo en la economía formal o se puede cuantificar. Ahora, si ese análisis, como le hace el INEGI, le cargamos cuánto ganan los empresarios, cuánto ganan los que tienen sus negocios, nos encontramos con estas cifras que son francamente impresionantes. ¿Cuánto se imagina usted que es el promedio de ingreso de los mexicanos al mes? 13,000 pesos. En promedio, los mexicanos tenemos de ingreso familiar. Es decir, ¿cuánto lleva un jefe o jefa de familia a la casa? O los dos, o todos los que trabajan en una familia. ¿Cuánto llevan a la mesa al mes? 13,000 pesos en promedio. Y eso nos lleva a hacer cálculos verdaderamente interesantes. El decil de menor ingreso en este país, es decir, una familia típica de 4 miembros, porque así es como se considera, ¿cuánto es lo que lleva a la bolsa? ¿Cuánto lleva a su familia al mes? 2,700 pesos en números cerrados. Quiere decir que el 10% más pobre en este país, el 10% que menos tiene en nuestra nación, gana al mes de ingreso familiar 2,700 pesos. No se lo va a poner ni en términos de dólares ni en términos de euros. Usted sabe cuán poquitos son, 2,700 pesos. Sin embargo, vámonos a la otra cara de la moneda. ¿Cuánto gana el 10% que tiene mayores ingresos? ¿Cuál es el ingreso de las familias más ricas de este país? De aquellos que están
no sé, en el virreinato o de aquellos que están o que viven en las listas de los hombres más ricos del mundo, porque están considerados en ese decil. Piense usted en una cifra. ¿Cuál es el ingreso familiar de los más ricos en este país? 49,000 pesos en números cerrados. Quiere decir que al mes no solo ganan más de lo que una familia de las más pobres gana en más de un año, sino que con muy poco dinero se llega en México a ser uno de los hombres o mujeres más ricos de esta nación. 49,000 pesos al mes, ciertamente, en el contexto es un salario muy elevado, pero también tenemos que considerar que tenemos, ¿qué le gusta? 5 de los 10 empresarios más ricos del mundo, que vivimos en un país donde están algunos de los hombres que han acumulado la mayor cantidad de capital. El recurso se vuelve poco. Si usted es de esas familias que tiene el privilegio de ganar más de 49,000, insisto, de ingresos sumados, lo que generan todos los que aportan a la familia, de 49,000 pesos al mes, entonces ya no es tan poquito. A lo mejor es poquito en su grupo social, a lo mejor es poquito para sus necesidades. Sin embargo, es mucho para el promedio de los mexicanos, porque además, cuando analizamos los deciles, muy rápido se pasa del primero al segundo, es realmente poca la variación. Entre el noveno y el 10º decil, es decir, entre los dos deciles más altos, la diferencia brinca en más de 10,000 pesos de ingreso. Quiere decir que se empiezan a acabar los que tienen esos ingresos. Yo le invito a que vea con muchísimo cuidado estas cifras y que a partir de ahí construyamos lo que necesita el país. Tenemos en un lado a la izquierda absurda, la izquierda ridícula, la izquierda populista, que son los que representa Andrés Manuel López Obrador, que le prometen que hay que repartir la riqueza. Pues no nos alcanzaría. Hay que generar una mayor riqueza. También están, por ejemplo, los de Acción Nacional que dicen que hay que aumentar el salario porque sea justo. No, hay que aumentar el salario porque es justo, pero no de una manera absurda. Hay una política fiscal que es la que implementa el gobierno a través del PRI y el Partido Verde, que busca que aquellos que tienen más ingresos paguen más impuestos. Sin embargo, parecería que todos en esta discusión se les ha olvidado algo. A los economistas les encanta hablar del tamaño del pastel. El chiste no es cómo repartir este pastel, que ya vimos que es pequeño. Ciertamente en el extremo ignominioso de los que menos ganan hay 2,700 pesos, pero 49,000 pesos de ingreso familiar mensual tampoco es tanto dinero comparado con las necesidades que tenemos en el país. Entonces, lo que hay que hacer no es repartir este pastel, no mejoraría sustancialmente las cosas si hiciéramos ese discurso que tanto le gusta a la izquierda, redistribuir mejor el ingreso, no. Tendríamos de entrada que estar generando un mayor ingreso. De entrada tendríamos que estar pensando en cómo hacerle para que los que ganan 2,700 pesos dejen de ganar 2,700 pesos. Tradicionalmente decimos, no, hay que disminuir la brecha entre los muy ricos y los muy pobres. Sí, está bien, le compro esa. Pero ¿por qué no generamos más ricos? ¿Por qué no hacemos que haya gente que gane, no 49,000, que el promedio del decil más alto sean 100,000 pesos, pero que el promedio del decil más bajo no sean 2,700 pesos? Para eso necesariamente tenemos que concentrarnos en competitividad y productividad. No podemos, por decreto, aumentar los salarios. No podemos, por decreto, quitarle a los que más ganan. Eso no lo podemos o no lo debemos hacer. Lo que necesitamos es incrementar el ingreso, lo cual pasa por generar oportunidades para los que menos tienen. Aquellos que están muy convencidos de que hay que redistribuir el ingreso son los mismos que apoyan a los maestros que no dan clases, a las marchas de los sindicatos, a la poca productividad y al crecimiento de la burocracia. Eso no genera oportunidades, eso no genera competitividad.
Tendríamos que estar pensando, ¿cómo le hacemos como país para que los que ganan poco ganen más? Para hacer un pastel mucho más grande en el cual las rebanadas sean mejores para absolutamente todos. Si la rebanada es más grande para el que menos tiene, no importa cómo crecen las rebanadas para los otros. No estamos viendo necesariamente este tema como de lucha de clases, de ricos contra pobres, sino la obligación que tenemos como país, como nación, de mejorar el ingreso para absolutamente todos. Y eso pasa por la productividad y la competitividad. Pasa necesariamente porque las empresas, especialmente las pequeñas y medianas en este país, sean mucho más competitivas. Gran parte de lo que explica estas diferencias salariales o lo bajo que es el salario promedio en el país es la poca eficiencia que tenemos en algunos sectores. Podemos festejar y podemos estar muy contentos por lo que sucede en el sector automotriz, en el sector financiero, en el sector aeroespacial, que somos tan competitivos como los que más del mundo, tan competitivos como los mejores del planeta. ¿Y por qué no nos preguntamos en el sector comercio, que es donde está la mayoría de las micro y pequeñas empresas? Somos de los menos productivos, de los menos competitivos. En México, y los datos de la OCDE ahí están para reafirmarlo, somos un país donde los trabajadores pasan demasiadas horas en el trabajo, pero producen muy poco. Hay muchas horas sentados, muchas horas esperando a ver a qué hora salimos y muchas horas más jugando Candy Crush. Tendríamos que plantearnos cómo en el país cambiamos las cosas, cómo hacemos más con menos. El hacer más con menos, especialmente en la micro y pequeña empresa destinada al comercio, generaría que hubiera un mayor ingreso. No podemos, no debemos quedarnos simplemente con el análisis, con la descripción de cuál es el ingreso de los mexicanos al cierre del 2014, o decir, uy, qué mal. Tenemos que tomar en nuestras manos la obligación de ser más competitivos, más productivos, generar para la nación una mayor riqueza. Y eso no pasa por acciones de gobierno solamente, no pasa por la decisión de los partidos políticos y o de los legisladores. Eso se concentra en el esfuerzo de todos los mexicanos. No podemos, no debemos simple y sencillamente decir, bueno, yo estoy en el decil de los más ricos, ahora sí, hay que festejar. Tenemos que esforzarnos realmente y con seriedad en hacer que el pastel crezca, que sea mucho más grande para todos, porque de lo contrario estaremos metiéndonos en problemas graves, muy graves en el futuro. Muchísimas gracias, le agradezco que nos haya acompañado hoy.